tener un estado líquido, sólido, gaseoso, como nos decían antes, tiene un estado fundamental que la mayoría de nosotros nos perdemos. Y ese estado fundamental es justamente el movimiento. A mí me parece que todo el universo, todos los sistemas macro y micro tienen movimiento. Y ese es mi punto de partida. A mí el movimiento me ha llevado al cambio y de alguna forma he tratado de buscar soluciones a lo que está ocurriendo en el mundo. Me gustan un montonal de áreas, me gustan muchísimas áreas, pero creo que me he acotado sobre los sistemas médicos, algo de la industria y últimamente creando algunas empresas de, digamos, de alta tecnología. Entonces, en este sentido, toda mi pasión por la física surge justamente cuando era estudiante universitario, en la licenciatura. De alguna manera, cuando a mí me hablaban mis profesores sobre el espacio y el tiempo y la materia, cuando me decían que el tiempo se dilata, cuando el espacio se contrae, pues yo decía que no era cierto. Nada de eso era cierto para mí, no tenía nada que ver con la realidad con la que yo me movía en ese mundo, y entonces me di a una tarea. La tarea fundamental fue irme a los laboratorios de altas energías, donde hacían experimentos fuertes con partículas subatómicas, y entonces dije, pues voy a comprobar, porque la verdad no creo nada de esto. A partir de ahí empezó mi recorrido, y hasta que no pude ver experimentalmente lo que sucedía con la materia en el espacio y en el tiempo, y que no coincidía con nada de mi realidad que yo tenía desde niño, a partir de ahí dije, creo que el universo es algo más allá de lo que mis ojos ven, y entonces me interesa indagar más. Comencé un poco, empecé a ver qué pasaba con la materia básica, con el tiempo, con los quarks. Me fui un rato a los laboratorios de Estados Unidos, laboratorios de altas energías, me ofrecieron por ahí trabajo o manera de estudiar doctorado en la parte de altas energías a Europa. Pero entré en uno de esos choques emocionales de vida, donde dije, pues creo que esto no es lo mío, llegué al punto que yo quería saber, y a mí me interesaba algo fundamental. Yo veía lo que estaba sucediendo en mi país, de alguna manera se viene una ola de enfermedades, se viene una ola de cambios bastante fuertes, y pues me propuse algo, dije vamos a tratar de entender qué pasa en los humanos a nivel muy pequeño, ¿sí? Vamos a tratar de ver si puedo contribuir a la parte de las enfermedades. Y entonces en ese entonces me fui con un buen amigo que tenía que ver justamente con la parte del cerebro humano, y empecé a indagar en el cerebro humano. Empecé a tratar de obtener modelos matemáticos que me dijeran qué pasaba con Alzheimer, epilepsia, qué pasaba con todos esos sistemas pequeñitos que nos hacían a nosotros comportarnos de cierta forma. Después llega en el 2003 uno de los experimentos más ambiciosos a nivel mundial, que tiene que ver con el proyecto del genoma humano, y entonces eso me cambia totalmente el panorama. El panorama tiene que ver justamente cuál es la relación entre la ciencia, la tecnología y sobre todo la innovación. ¿Qué puedo hacer de alguna forma con estas enfermedades y de qué manera puedo contribuir? En ese sentido empiezo a trabajar aquí en el país, me empiezo a ir a trabajar también en algunas partes de Europa, y pues el boom del genoma humano me hace cambiar totalmente mi percepción de lo que yo tenía. Desde la física que yo tenía, me empiezo a meter a los sistemas muy pequeños y trato de entender de qué manera puedo contribuir en este momento. Me pongo como punto de partida lo que está sucediendo actualmente con el cáncer, la diabetes y sobre todo las enfermedades crónicas. Y entonces, en ese momento, hago un recorrido con lo que es la biotecnología, la nanotecnología, y trato de buscar, pues, de cierta forma, soluciones. Y bueno, este trayecto, de alguna forma, me hace pensar justamente que la clave para poder resolver problemas que nosotros tenemos tan complejos es formar grupos interdisciplinarios. Una sola disciplina no lo puede resolver. Un médico no puede resolver un problema de cáncer, un ingeniero no podría resolver un problema de cáncer, un nutriólogo, un matemático, un físico.
Y entonces empiezo a formar grupos interdisciplinarios, ¿sí? Cuando yo era estudiante de doctorado y presento de alguna forma mi trabajo, ¿sí?, todos mis profesores estaban formados en una disciplina. Y cuando yo presento mi trabajo interdisciplinario me dicen, ¿sabes qué? Tu trabajo no sirve para nada. ¿Cuál era la razón? No lo entendían porque todos tenían una sola disciplina y no estaban acostumbrados a trabajar en un sentido interdisciplinario. Esto para mí pues fue una fortaleza. Yo me regreso a Alemania, comienzo a trabajar un poco sobre lo que son los sistemas complejos, sobre todo en la parte de los genes. Nosotros tenemos miles de genes, nosotros tenemos miles de nucleótidos. Y en ese momento, pues la publicación, logro sacarla en 6 meses, regreso a México, vuelvo a tener el encuentro con mis profesores de doctorado, y sucedió algo bien interesante. Cuando yo presento la investigación, yo ya la tenía publicada en una revista muy importante, presento la publicación y ese artículo se consideró como uno de los 100 mejores del mundo. Entonces, en ese momento me di cuenta que de alguna forma el trabajo que yo había desarrollado en algunos años tenía que tener implicaciones de impacto en el país, de tal forma que pudiera resolver ciertas situaciones a nivel salud, que esa es la parte que yo me empecé a enfocar. Mi trabajo no era de médicos, no era de biólogos moleculares, no era de físicos, no era de nutriólogos, era realmente de muchas disciplinas. Y eso costó realmente mucho trabajo en poder relacionarlo. Empecé a trabajar con los sistemas complejos y entonces cuando de alguna manera se culminan ciertos proyectos que para mí son fundamentales para lo que está sucediendo en el mundo, me enfoco a ellos. Ya lo decía, uno de ellos es el proyecto del genoma humano, termina en el 2003, invirtieron miles de millones de dólares para poderlo desarrollar a nivel mundial. El otro descubrimiento fue el de nanomateriales de carbono, me empiezo a meter un poco en la nanotecnología. Y el último de ellos, pues el experimento de altas energías, donde yo puedo saber qué es lo que está sucediendo a partir de energías muy pequeñas o de partículas subatómicas. Esto en general me da la idea, hace algunos años, si mi trayecto había sido a partir del cerebro humano, por ahí comencé, yo trataba de entender qué era el cerebro humano, luego de ahí me voy sobre justamente los sistemas de genes en las personas. Después veo de alguna manera las cantidades macroscópicas que existen en los humanos y pues me di a la tarea de empezar a desarrollar justamente esas dos áreas, la nanotecnología y la nutrición molecular. Áreas que en el país no estaban desarrolladas, incluso ahora todavía es algunos indicios muy pequeños, y áreas donde, al menos en los institutos donde estaba trabajando en Europa, eran justamente lo que venía. Incluso en Europa tenían problemas, porque como era un sistema, eran grupos interdisciplinarios, entonces ellos comenzaban a trabajar también en eso. Entonces, bueno, me lo traigo al país, empiezo a trabajar, justamente aquí en la Ibero empezamos a generar grupos de investigación, empiezo a reunirme con hospitales, empiezo a reunirme con, pues de alguna manera, otras profesiones, nutriólogos, ingenieros, biólogos, matemáticos, etcétera, etcétera. Al inicio, yo llegaba a los hospitales y me decían, ¿sabes qué? No te entendemos nada, no sabemos de qué nos estás hablando, ¿sí? Pero bueno, suena interesante. Entonces, de esas fases que obviamente regresas al país o estás trabajando y pues no es tan fácil. Se pudo lograr conjuntar varias disciplinas, lo que es toda la parte de nutrición, ingeniería, física, matemáticas, biología, medicina, etcétera, etcétera. Y entonces gradualmente me empiezan a invitar a los hospitales a darles algunos cursos a los médicos especialistas en oncología, diabetes, y me doy cuenta que gran parte de los diagnósticos o gran parte de los estudios que nosotros habíamos realizado no eran conocidos y realmente llevábamos un atraso bastante fuerte. Qué sé yo, 10 años, no sé. Siguiente. Entonces, comienzo a trabajar con los genes, me empiezo a reunir con los demás grupos de investigación
y nos damos a la tarea de empezar a analizar los genes de los mexicanos. Todas las moléculas que tenemos, los mexicanos tenemos alrededor de 40,000 genes. Parte de ellos, estamos hablando de 1,400 causantes de enfermedades, ¿sí? Y de ahí estamos hablando de 3,000 millones de nucleótidos. Cuando yo escucho eso, pues a mí me da gran gusto. ¿Por qué me da gran gusto? Porque entonces me dieron datos experimentales, puedo saber qué hay en los humanos adentro, y de alguna manera lo primero que se me ocurre es, creo que tenemos que buscar alternativas en las enfermedades a partir de esta información. Una información que hace algunos años apenas estaba en niveles de investigación, y ahora realmente gran parte de los hospitales en el mundo empiezan a hacer unos diagnósticos precisos. Al inicio les decía que me di a la tarea de, una de mis pasiones es ver lo que no se ve. Y cuando digo ver lo que no se ve, es ver lo que no se ve con los ojos. La mayoría de los humanos vemos con los ojos y basamos nuestros sentidos de esa forma. Me voy a la parte que les decía de nanotecnología. Trato de ver qué sucede a 10⁻⁹ metros. Me doy cuenta que el ADN finalmente tiene esos órdenes de magnitud. Y entonces la primera pregunta que me hago es si los genes se pueden modificar. Claro, ya había algunos laboratorios donde empezaban a hacerlo hace algunos años, y entonces este es el punto de partida de lo que nosotros estamos haciendo actualmente. Siguiente. Empiezo a trabajar en lo que es la nutrigenómica, y en este caso la nutrigenómica me arroja datos bien interesantes. Y creo que ya la mayoría de la gente lo sabía, pero no había tecnología del orden de nano que pudiera constatar eso. Lo que comes finalmente te cambia todos tus genes y todas tus moléculas. Surge una nueva línea que se llama nutrigenómica, y sobre todo la echaron a andar en la parte de Europa, y entonces esa es la tendencia que realmente se empieza a trabajar. Nosotros comenzamos a ver los genes, empezamos a ver que los genes se modifican por lo que comes, sobre todo por los nutrimentos, lo que es obviamente omegas, lo que son selenios, incluso puedes inhibir hasta los genes de cáncer a partir de ciertos suplementos. Si ahora nos encontramos en una fase tan crítica a nivel médico, entonces debe haber una solución para poder modificar esos genes. Hay gente que dice que come muy bien, pero después tiene problemas de cáncer o de diabetes, por decirlo nada más, que son las más fuertes en el país. Seguimos trabajando con la parte de nutrición molecular, todo desde el punto de vista interdisciplinario, con grupos fuertes, en el sentido de alta tecnología y alta especialidad. Y entonces, ya que tenemos la evidencia de que los genes, los 40,000 genes que tenemos nosotros se pueden modificar, pues vámonos sobre ciertas características. Siguiente. En este caso me hago experto de lo que son hay una técnica a nivel nano que te puede dar la información de lo que está ocurriendo adentro de tus genes, donde cada una de las manchas me representa un gen. Entonces yo puedo saber el estado de salud o de enfermedad a partir de la expresión de cada uno de los genes. Analizamos redes de interacción, ¿sí? Hace rato comentaron el nombre de redes. A eso le llamamos los sistemas complejos, donde tenemos miles de elementos y donde nuestro objetivo como grupo de investigación es encontrar qué sucede con los módulos funcionales. Realmente te puedo apagar un gen de cáncer de mama, que al menos son los que estamos estudiando nosotros. Realmente puedo quitar una diabetes tipo 2, y lo interesante es que puedes inhibir. ¿Sí? Siguiente. En este sentido, prácticamente todas estas investigaciones, comenzamos a hacer una empresa que está relacionada justamente con el diagnóstico molecular, ¿sí? Y a partir de ahí, obviamente, el grupo de trabajo tiene que ver pues con disciplinas de todos los tipos, ¿sí? Les decía hace un momento de lo que era la parte de los oncólogos, de los endocrinólogos, nutriólogos, ingenieros, matemáticos. Entonces, es uno de los grupos únicos en el país donde tienen diversas disciplinas y pueden lograr
este tipo de resultados. A mí me parece que uno de los logros más importantes, ¿sí?, que nos hemos dado a la tarea y que de alguna manera se ha impulsado justamente por la pasión al conocimiento, pero haciendo una transferencia tecnológica a cuestiones que realmente sirvan al país, me parece que una de las más valiosas ha sido justamente esto: despertar la inquietud y gusto por la investigación aplicada. O sea, a mí de alguna manera me rechoca cuando solamente viene tecnología de otros lados, si es de Alemania, si es de Europa, si es no sé dónde, entonces dicen que es buena. Realmente mi posición siempre ha sido, tenemos que demostrar que los científicos y los tecnólogos de este país pueden hacer industria de alto nivel, pueden hacer sistemas de alto nivel. Y esa ha sido una de las tareas a las que me he dado. Si a mí me gusta por pasión la ciencia y la tecnología, eso tiene que traducirse también a aplicaciones contundentes para beneficio de la humanidad. Y de alguna manera por eso decidimos por esos caminos, que es una de las cosas más dañadas, la salud. ¿Anterior? Nosotros ahorita tenemos ya investigación en ciertos suplementos y componentes, ¿sí?, que de alguna manera pueden modificar las expresiones de los genes. Y esto sin duda es uno de los avances más impresionantes, porque estás hablando de cómo los suplementos, cómo ciertos nutrimentos, uno conocido, un omega, que puede modificar la expresión de gen. Tú te estás yendo al orden de 10 a la menos 9 metros, a lo muy pequeño, y tú estás modificando los sistemas MAC. Es decir, todo este trayecto, todo este sueño que nosotros realizamos, nos movemos de escalas desde muy pequeñas hasta muy grandes. ¿Y cuál es el logro? Pues el logro obviamente es qué beneficio podría darle a lo que está ocurriendo, o por lo menos a las personas en mi país. Hablamos de una medicina personalizada, ¿sí?, tal cual. Si tú tienes 40,000 genes, quiere decir que eres único. Y si eres único, entonces yo te tengo que descifrar tu gen o ver tus conjuntos de genes y poder modificar de acuerdo a tus necesidades, ¿sí? Si tú tienes 3,000 millones de nucleótidos en tu ADN y además 40,000 genes, eres único. Nos parecemos como el 99.9%. Entonces podemos modificar. Esto lo hemos logrado justamente aplicando pues nanomateriales también en el sector salud, nanotecnología, a problemas de salud. Tenemos patentes, se han desarrollado patentes. Yo me acuerdo que, bueno, por lo menos me di a la tarea de hacer patentes, porque cuando llegaba aquí en México me decían, oye, pues sí tienes artículos de investigación, tienes libros, ¿y eso para qué sirve? Siempre me hacían la misma pregunta, ¿para qué sirve? Yo no sé si fue esa pregunta la que nos obligó a hacer esto. Y entonces, pues el desarrollo de la empresa, a partir de una transferencia tecnológica, tiene que ver con, número uno, créetela. Y es algo que yo les he dicho a los estudiantes. Si tú de alguna manera te la crees, las mejores ideas se hacen en la universidad, ¿sí? Muchas veces tú creas en la universidad, pero no te la crees. Tus ideas se quedan ahí estancadas. Crees que solamente puedes hacer tecnología de afuera. Y de alguna manera esto tuvo que ver, pues para mostrar que se pueden hacer muchas cosas, ¿sí? No por el hecho de que sea tecnología de alto nivel, donde tienes que tener cierta cantidad de artículos o cosas. Tú puedes tener una idea básica, pero hay que desarrollarla, no se tiene que quedar ahí. En este sentido, pues este trayecto desde el tiempo, la materia, el espacio, luego el cerebro, Alzheimer, Parkinson, anduve buscando un chorro, pues llegué a eso. Y esto de alguna manera ha servido y sirve, ¿no? Entonces, yo quiero concluir que todo esto se logra. Traté de poner una serie de puntos. Entonces, las mejores ideas desde mi punto de vista se logran en la universidad. Ya lo comenté. Debes creerlo. O sea, ya basta de decir que solamente los que hacen en otro país son los que pueden dictar lo que es la ciencia y la tecnología. Puedes lograr patentes, puedes lograr industria, puedes lograr empresa. Lo puedes hacer, el conocimiento para eso sirve, obviamente en beneficio de la humanidad. Se requiere decisión y pasión. La pasión es el ingrediente básico.
es lo que te mueve internamente, se requiere mantener una organización, una estrategia para creer también que los grupos interdisciplinarios funcionan. Y para ello, la verdad es que el reto máximo es saber dialogar y tener humildad, en el sentido de que nadie posee la verdad si no estás combinando semiverdades. Y pues bueno, no te paralices. El factor básico de paralizarse y no llegar a los objetivos es el miedo. Si no observas tus miedos, no puedes lograr cosas. Sería todo. Gracias.